Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento tendremos una nueva emisión de este programa que ha llegado con la intención de orientarte desde el punto de vista jurídico con cada uno de los aspectos que se relacionan en nuestra cotidianidad y que nos llevan a comprenderlo desde esta dimensión. El día de hoy me complace presentar a Astrid Vargas. Ella es psicóloga clínica perinatal y en este mes de mayo, en este mes de la madre, vamos a tocar un tema que te interesa a ti, mujer, mamá. Todo lo relativo a la violencia obstétrica. ¿Hasta qué punto esto puede afectar o no la naturalidad que debería ser tu parto, la tranquilidad que deberías tener en ese momento tan especial? ¿Y cómo puede significar esto una consecuencia negativa en el desarrollo de tu bebé? Si esto te interesa, quédate porque este programa justamente va sobre este maravilloso tema. Bienvenida, Astrid, qué bueno tenerte aquí. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Cristina. Ahora a mí me complace, sobre todo porque estamos en el mes de las madres. El primer miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Es un día que se usa para visibilizar el bienestar materno, la importancia del cuidado y mostrar a la sociedad, al mundo, que el bienestar materno es un tema de salud pública, porque si mamá no se siente bien, va a tener dificultad para vincularse con el bebé y eso va a afectar su desarrollo y también a toda la sociedad. Y qué importante que lo digas. Justamente una de las cosas que me gustaría orientar a la audiencia es ¿qué hace una psicóloga clínica perinatal? Para aquellos que no lo sepan. Bueno, protegemos la salud mental de la mujer cuando decide convertirse en madre, cuando está embarazada, la preparamos para el parto y el posparto. Okay. ¿De qué se trata la salud mental materna? Del bienestar psicológico, emocional y social de la mujer. Y no estamos hablando solo de la ausencia de enfermedad, sino de la capacidad psicológica que tiene la mujer para afrontar los retos de la maternidad, que son muchos, gestionar sus emociones y vincularse sanamente con el bebé. Y una de las cosas que como sociedad de pronto imponemos a la madre es que, bueno, tú eres mamá, ahora pudiste con este parto de repente, quienes lo hacen por vía natural, mis respetos a las madres que lo hacen así, y si pudiste parir no vas a poder con eso, no vas a poder con todo lo demás, entonces es como que ya de una vez hay una carga de decir, tú puedes, por ser mamá puedes con todo, entonces podríamos ir un poco desmitificando estas cosas. Claro, el hecho de que seamos madres no significa que podemos con todo, porque el posparto tiene muchos retos que nosotros debemos afrontar. No es solo cuidar al bebé, es también el cambio a nivel laboral, sistémico. Si esta madre no tiene apoyo, es un desafío. Porque de hecho una madre sola, eso es un riesgo para su integridad física y también para el bebé. Y qué bueno que empecemos por ahí, porque justamente en este ánimo de hablar en este mes de las madres acerca de todos los retos y todos los riesgos por los que atraviesa una mujer, creo que una de las cosas, y para darle como que cronología a esto, más compleja es el término o la gestación. Todo lo que implica, incluso antes de llegar al término, la gestación propiamente dicha. Desde el punto de vista de la salud mental perinatal, ¿cómo afecta o no, tanto para la madre como para el bebé, que la gestación no haya sido la ideal? ¿O qué es lo que se espera desde el punto de vista clínico para que una mujer tenga un embarazo óptimo, apartando el aspecto fisiológico hacia lo que es su salud mental? ¿Qué podemos nosotros tener ahí como indicadores de riesgo? ¿Qué cosas deberíamos conocer? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Para no poner a las madres en una situación ahí vulnerable. Está demostrado que los altos niveles de estrés y ansiedad afectan el desarrollo físico, psicológico y cognitivo del bebé. No solo va a tener una consecuencia para la madre, sino también para el desarrollo del bebé, y una vez nacer se puede evidenciar las consecuencias en su comportamiento. Hay un estudio que se llama la teoría de la programación fetal que explica cómo los altos niveles de estrés y ansiedad en madres gestantes puede hacer que el niño en edad escolar presente problemas de conducta, TDAH, problemas para relacionarse con otros, ansiedad. Entonces vemos que si no se cuida el embarazo, esto modifica la estructura cerebral del niño y por supuesto lo vamos a notar en una conducta no operativa. Aclaremos el primer mito. Hay una creencia que la madre, cuando ya empezó a madurar pulmones, el bebé está fuera de peligro.
Estas cargas de estrés de las que me hablas, todo este cortisol y todas estas cosas que pueden de pronto afectar a cualquier mujer en condiciones normales, pero adicionalmente con toda la carga hormonal. ¿Es realmente cierto esto de que si ya mes 6, mes 7 empecé a darle esta pastillita para la maduración de los pulmones, ya está fuera de peligro? ¿O puede haber esta afectación también en esa fase de la gestación? A nivel obstétrico, claro que sí, porque también se relaciona con pérdidas espontáneas, partos prematuros, malformaciones. Entonces, claro, no nos vamos a enfocar solo en la parte psicológica y cerebral, sino también puede haber un riesgo en el cuerpo de la madre y en el del bebé. Totalmente. Sin embargo, para determinar el tema de la afectación o no desde el punto de vista de la salud mental en el desarrollo del bebé, ¿hay algún mes hasta el cual sea seguro o no, o debe estar los cuidados durante los 9 meses durante de gestación? los 9 meses de gestación. Fíjate, mami, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Primer punto, deja entonces este mito de creer, ya le di la pastillita para los pulmones, ya todo está bien, entonces me puedo relajar. De hecho, he visto algunos casos de madres que incluso deciden consumir algún tipo de sustancia, alcohol, cigarrillo en esta fase porque ya supuestamente ya todo está bien. De pronto el tema del tinte del cabello, todo un temazo ahí, ¿no? Que podríamos hacer como que varios programas de eso. Pero yendo al punto específico de la salud mental, ¿qué cosas pueden afectar la salud mental de una mujer en gestación y que quizás sean como que comunes u ordinarias en la sociedad y que a veces hasta las normalizamos y que deberíamos como que empezar a concientizar? En el embarazo ocurre, es algo normal, que en los primeros 3 meses la mujer puede sentir miedo, tristeza, y la sociedad muchas veces le dice a estas madres, pero ¿por qué vas a estar triste si deberías estar feliz? El embarazo es la etapa más feliz en la vida de la mujer, y no necesariamente, porque cada embarazo tiene una historia. No sabemos en qué condiciones esa madre está gestando. Entonces, en realidad, somos libres de sentir cualquier emoción. El problema está si esa emoción se mantiene. Allí sí podría traer complicaciones. Pero si en un momento yo me siento triste, me siento estresada, gestionar la emoción para evitar que eso influya en el desarrollo del bebé. Qué interesante, porque justamente ese tema de la alegría, la euforia, todo el mundo entonces contento por la noticia, por el tema de que viene el nuevo bebé, pero en realidad desde la práctica va a ser el bebé de esa mamá y la mayor carga entonces emocionalmente la tiene de pronto la mamá. El instrumento jurídico que regula el tema específico de la gestación desde el punto de vista de lo que como instituciones podríamos o no hacer es la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley contiene en su artículo 51 una serie de lineamientos o de postulados que de omitirse pueden justamente afectar este tema de la gestación y se pueden considerar actos constitutivos de lo que se denomina la violencia obstétrica. A mí me parece maravilloso que tú te hayas dedicado a esto porque tengo entendido que tu padre es ginecobstetra, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿quién mejor que tú para hablar de esto? Porque vienes formada prácticamente en esta área, además de lo que es tu certificación. El tema de la violencia obstétrica, desde el punto de vista psicológico, porque hay un aspecto aquí interesante con el tema jurídico y el tema psicológico. ¿Qué puede constituir desde el punto de vista psicológico violencia obstétrica? Violencia obstétrica es un tipo de violencia de género e institucional en donde, bueno, se define por conductas, acciones u omisiones del personal de salud hacia la madre en la etapa del embarazo, parto y el puerperio. Estas conductas van a dejar secuelas físicas y psicológicas en la madre. ¿Qué pasa? Vamos a dar un ejemplo de qué es violencia obstétrica. Por ejemplo, el médico que haga una intervención innecesaria, como cesáreas, sin el consentimiento de la madre, episiotomía, suministrarle medicamentos de los cuales ella no sabe o no está de acuerdo, hacer que ella tenga que parir en una posición que se sienta incómoda, los maltratos, humillaciones. Por ejemplo, yo escuché me llegó un relato de un doctor que le decía a la paciente, pero tú no colaboras, tienes que colaborar para parir. Wow. Debes aprender a parir. ¿Y cómo nos van a decir a nosotras que tenemos que...? Entonces, todo esto es parte de la violencia obstétrica.
También sucede cuando la madre da a luz y la separan del bebé por largas horas. Ok, que a veces tienen mucho que ver, en algunos casos como algo sugerido y en algunos casos como algo que puede ser producto del mismo caos en una institución pública quizás, porque de pronto si el bebé requiere estar en una incubadora, se puede entender desde el punto de vista médico que es así, pero se ha sabido de casos que colapsa la emergencia por una gran cantidad de parturientes que llegaron, entonces las pobres mami están, y los pobres bebés también, separados innecesariamente. Y sin explicación, porque no le informan a la madre qué es lo que realmente está pasando. Y eso aumenta la ansiedad. Totalmente. Fíjate que hay tanto por hablar de esto y en esta primera parte quisiera cerrar dándonos cuenta de todo aquello que ocurre durante el embarazo y durante el parto propiamente dicho, y por qué no decirlo, también incluso en ese posparto de lo que se espera de una madre que como sociedad a veces normalizamos, no atendemos o esperamos que pase solo, ¿no? Y esas secuelas que pueden haber allí. ¿Cómo estamos nosotros desde el punto de vista jurídico describiendo conductas que están haciendo, en este caso, los prestadores de servicios sanitarios? ¿Qué ocurre desde el punto de vista del entorno? También me gustaría abordar eso, porque a veces como familia pues creemos que estamos haciéndolo bien y quizás le estamos generando una carga mayor de estrés a la mamá, y justamente de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy acá en Derecho a tu Alcance, en este mes tan hermoso, el mes de la madre. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy con la psicóloga clínica Astrid Vargas, quien nos está hablando de todo este maravilloso tema que tiene que ver con las madres, con la salud mental perinatal. Y justamente conversábamos en el primer corte acerca de qué describe el legislador como violencia obstétrica. Pasemos entonces pormenorizadamente, si te parece, Astrid, a establecer qué ha descrito el legislador y desde tu pericia psicológica nos dices cómo se traduce esto en una madre, en un bebé, qué efectos puede traer, ¿vale? Okay. Chévere. Les decía que la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia es la que contempla las diferentes formas de violencia de género, y a partir del artículo 51 se describe justamente lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es la violencia obstétrica. Dice así: se consideran actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en, y antes de pasar a pormenorizar, vamos a establecer que personal de salud van a ser todas aquellas personas involucradas en la atención de un paciente, desde la camarera, historias médicas, enfermero, instrumentista, médico, adjunto, residente, es decir, todas las personas que están allí tratando a ese paciente. Por lo que, aunque se cree que el delito de violencia obstétrica es exclusivo como sujeto activo del médico ginecobstetra, estamos viendo que el legislador amplía el espectro hacia cualquier persona que se encargue al servicio sanitario. Ahora bien, nos dice el numeral primero: no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. ¿Cómo afecta esto la salud mental de una mami que haya tenido cualquier situación durante el embarazo que no haya sido atendida oportunamente? Esto aumenta la ansiedad segregando hormonas como el cortisol, que se ha demostrado que no es beneficioso en el momento del parto, porque la hormona principal para que pueda nacer el bebé es la oxitocina. Entonces, si la madre empieza a segregar cortisol, se altera el organismo y esto impide que la madre pueda dar a luz. Wow. Y el tema de estas alteraciones a nivel hormonal directamente incide justamente en este factor estrés, ¿no? Pero quizás sea el que se relaciona con el hecho de que hayan algunas gestaciones mucho más largas por una resistencia psicológica quizás de la propia madre, de no querer pasar, no querer desprenderse de ese vínculo que se generó ahí con el bebé dentro. ¿Has tenido casos así? Depende, no, porque el tiempo máximo es 40 semanas y el cuerpo sabe cuándo debe nacer el bebé. Tema más fisiológico. Es fisiológico. Perfecto. Numeral segundo: obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, extendiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. Es lo mismo, porque la mujer sabe
cómo parir, y ella se va a poner en la posición que sea más cómoda para poder hacerlo. Cuando el médico cambia, un ejemplo, la madre quiere estar agachada y el médico o las enfermeras le dicen que tiene que estar acostada, ya aquí esto va a obstaculizar el parto, porque la madre se va a estresar, no se va a sentir cómoda, va a empezar a segregar cortisol y la oxitocina va a disminuir. Y por eso es que las horas de parto se extienden. Sin embargo, la práctica común, desde el punto de vista de lo que es la praxis médica, es que la mujer esté acostada en esta cama médica desde el punto de vista ginecológico, con el burro allí puesto, los pies y toda esta cosa. ¿Cómo incide justamente la práctica médica allí? Porque si la mujer naturalmente se sentiría más cómoda en otra posición, pero el médico a los efectos de sus maniobras requiere tener la visibilidad y el alcance, entonces ahí hay un conflicto, ¿no? Claro, es algo, y de hecho ya los médicos, se tiene la creencia que el médico, por su profesión, es el que sabe qué debe hacer. Pero si la madre no se siente cómoda para parir de esa manera, el médico debe atender esa necesidad y validar lo que quiere hacer la madre. Porque cuando se convierte en violencia obstétrica, cuando la paciente solicita o pide que se le cambie de posición y hay resistencia por parte del personal. Entonces, básicamente, usted que nos está escuchando, sería cuestión de pronto de que se comunique abiertamente con su médico. Quizás se me ocurre, no sé si estoy en lo cierto, aquellas madres que ya tengan experiencia. De pronto una madre de un segundo, tercer bebé ya sepa de qué manera, en qué posición ponerse, porque las primerizas somos como que muy asustadizas, sí. Y bueno, es lo que nos vayan diciendo y ahí vamos nos entregamos al médico. Totalmente, pero si de repente tu mamá estás en casa y nos escuchas y pues ya tienes una experiencia y de repente desde el segundo, tercer, cuarto alumbramiento viste que era diferente el tema de la posición o sabes desde lo que es justamente el conocimiento de tu cuerpo, debes entonces tener la convicción de que este instrumento legal te está diciendo que tienes el derecho de decirle al médico cómo hacerlo para sentirte un poco más cómodo, a menos que haya alguna situación extrema desde el punto de vista clínico que amerite que haya un cambio de postura, que evidentemente hay que tener acuerdos allí. Y en ese caso el médico debe informar. Claro. Para que la madre entienda por qué no se le permite. Y opere entonces también lo que se conoce como el consentimiento informado, ¿no? Perfecto. Ok, en tercer lugar tenemos, y aquí creo que esto es máxima para los psicólogos, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. Y es una práctica, de hecho, súper común. O sea, el bebé, la mamá de broma le puede dar el besito, en algunos casos ni siquiera eso ocurre, es más como de clínica, en donde de una vez se lo llevan con el tema de que lo tienen que limpiar, que lo tienen que cambiar y todo esto. ¿Cuál es el tiempo en el que desde el punto de vista de lo que es tu especialidad, debería una mami ya tener contacto con su bebé una vez que ya sale del cuerpo? Inmediatamente, de hecho ya hay estudios y lo están implementando aquí, el contacto piel con piel. Una vez nace el bebé, sea parto por vía vaginal o cesárea, se lo pegan a la madre, al pecho. Después lo retiran, lo limpian y se lo vuelven a entregar. Incluso antes de limpiarlo y todo. Ajá, ¿Y por qué se aplica eso? ¿Qué ha demostrado? Para favorecer el apego. Es más, se ha visto que apenas se pega al bebé al pecho, el bebé no llora. Wow. Porque se siente seguro, se siente tranquilo. Entonces, mira qué importante no separar, no hacer la separación, porque imagínate este bebé que está naciendo en este mundo, que es nuevo para él, sentir el contacto con mamá lo tranquiliza. Y esto hace que el estrés disminuya, porque de por sí ya él está en su cuerpo, su organismo está segregando cortisol porque se necesitó por el reflejo de eyección. Claro. Y una vez se tranquiliza con la madre, se va regulando su sistema. De hecho, el olfato empieza, todo el sistema nervioso se activa. Y esto además construye las bases para el apego seguro. ¿Y el apego seguro, para quienes no saben lo que es? El apego seguro es el establecimiento del vínculo sano con la madre. Que esto le permite enfrentar la vida con seguridad, sentir el amor y desarrollar las capacidades para vincularse sanamente con los demás.
Fíjense qué importante entender todo lo que existe alrededor de la maternidad y entender justamente aquellos aspectos que pueden afectarla. Si quieres saber un poco más de esto, quédate porque al regreso vamos a profundizar en cada uno de ellos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de todos los aspectos que tienen que ver con la maternidad. Violencia obstétrica. ¿Qué ocurre acá y qué estamos haciendo como sociedad para permitir que esto siga pasando? Existen instrumentos jurídicos que estamos describiendo y que estamos analizando, pero ¿cuánto es el alcance de ellos y cómo estamos atendiendo el tema de la importante salud mental de las madres? Y para ello, evidentemente, está acá una especialista en la materia que, como ya lo he dicho en los otros negros, pues se trata de nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Astrid Vargas, quien es psicóloga clínica perinatal. Astrid, conversábamos sobre lo que dice el 51.3, el apego de los niños con las madres. El apego sano, el apego seguro, ¿qué es lo que comprende? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué actividades desde lo que tiene que ver con el desarrollo de un individuo y, bueno, la maternidad como función propiamente dicha? En las primeras etapas es muy importante que la madre siempre esté en contacto con el bebé. Piel con piel, cargarlo, amamantar también es parte del apego, porque amamantar no solo es no es tanto por el alimento, ¿no? Sino también porque eso le brinda seguridad al bebé, hay contacto con la madre, también se activa su sistema, porque el bebé a medida que pasan los días mientras amamanta, busca conectar visualmente con la mamá, y esto es parte del apego. Las miradas, el calorcito lo va a hacer sentir seguro y protegido. Hay unas madres que de repente, quizás mal orientadas, tienden a pensar que este tema de amamantar está sobreestimado. Y justamente hay estudios que han demostrado incluso que este vínculo va mucho más allá de ello. Pues yo que me inclino hacia la parte criminológica me he dado cuenta que uno de los marcadores fundamentales en algunos grados de delincuencia tiene que ver con este desapego. Y me gustaría un poco profundizar en cuanto a ese vínculo que se genera con el tema de amamantar. Y cuán cierto es o no que sustituir el pecho por una mamila o entregarle a otra persona el cuidado puede afectar o no este vínculo y el desarrollo, tanto del niño como la propia percepción de la madre. ¿Qué tenemos de eso? Tú sabes que hay casos donde hay madres que realmente no pueden amamantar por un tema orgánico, pero también porque el amamantar le puede reactivar un trauma que tiene que ver con abuso sexual. Entonces este acto, ¿verdad?, donde se usa también un órgano sexual, reactiva ese trauma. Entonces es injusto cuando se le dice a la madre, tú tienes que amamantar porque sí, que el apego, porque viniendo de una situación como esa. Viniendo de una situación porque ya tenemos un problema psicológico de base. La madre puede amamantar con el biberón, pero si le da el calor con los brazos y está con el bebé, es el mismo, es el mismo efecto. Perfecto. Ahora, cuando este vínculo se rompe bien porque de pronto la madre, no sé, actividades laborales o quizás enfermedad, alguna cosa de esta, ¿hay algún tipo de afectación en el desarrollo del infante por habérsele pues cortado este ciclo natural? Claro, puede tener una herida de abandono. Y sabemos que cuando no tenemos cercanía con nuestra madre o no hay una buena relación, eso influye en la manera en que nos vamos a relacionar con otras personas, en nuestra autoestima, también para confiar en los otros. Y muchas veces también nos cuesta recibir el amor y también dar esta parte necesaria para vincularnos con las demás personas. Ok, fíjense cómo cada uno de los aspectos que tienen que ver con la crianza y esos primeros momentos de la madre con los pequeños, sin duda sí tienen mucho que ver acá. Pero hay un tema desde el punto de vista de la atención médica que yo he visto que muchas madres primerizas lo repiten, y es el hecho de el cómo amamantar y de cómo el personal de salud te insta a hacerlo, de pronto, obvio, desde la necesidad de que el bebé reciba rápidamente su alimento, pero también en estos métodos y en estas técnicas.
¿Qué podemos hablar y qué podemos de pronto asesorar a aquellas personas que nos estén viendo que pertenezcan a este grupo de personal sanitario? ¿Qué no hacer, qué no decirle o de qué manera abordar a una mami que evidentemente no está preparada para todo esto que se está viniendo y de paso tiene que aprender a hacer algo que nunca antes había hecho en el caso de las primerizas? Validar, si una madre no desea amamantar, bueno, ya hay que ver, como explicaba, ¿no? Del caso de una historia, de un trauma, como no lo sabemos porque no lo vamos a preguntar en el momento, entonces dejarla. Entonces se le puede ir informando sobre los beneficios de amamantar, pero si no está de acuerdo, si no lo quiere hacer, ella es libre de tomar esa decisión. Hay otra cosa que ocurre, es que se tiene la creencia de que amamantar duele. Y muchas veces escuchamos a enfermeras decir, no, bueno, eso si te duele es porque te está saliendo leche. Y no, esto hace que más bien ese acto sea traumático. Claro. La lactancia no duele. Y me parece que el personal de salud debe tener la información para poder acompañar a las madres en el parto. Incluso también de pronto podríamos hablar hasta de técnicas, ¿no? Porque he visto algún tipo de maniobras bastante lesivas por un tema de la praxis propia, de quizás en este caso, y me refiero específicamente a las enfermeras, que son como las que colaboran con eso, y que evidentemente son en primer lugar una invasión a la privacidad, ¿no? Porque que alguien te toque el seno ya es un tema, ¿no? Y además de esto, entonces quizás esa naturalidad con la que ellas lo vienen haciendo, pero que viene a ser un impacto para la mami, ¿cómo afecta eso? Y se me ocurre también el tema olores. Decías algo interesantísimo con esto de reconocer a través de que se activa el sistema nervioso central y el olfato de la mamá nunca va a ser igual al de la enfermera. Entonces, ¿cómo afecta esto al bebé? Se necesita que la madre esté tranquila y la enfermera, ¿qué debe hacer? Pedir permiso. Tú sabes que cuando no se le pide permiso a la madre, también es parte de la violencia obstétrica, porque vuelvo a decir, no sabemos la historia de esta mamá. Muchas veces tenemos una madre en consulta que está embarazada producto de una violación, y el que la toque sin permiso reactiva. Claro. Entonces, cuando se reactivan esos traumas, lo vamos a ver cómo influye en la interacción que va a tener con el bebé, porque obviamente va a estar centrada en su proceso y el cuidado del bebé pasa a un segundo plano. Entonces, es muy importante que las enfermeras pregunten antes de tocar, si quieren enseñar a hacerlo, dar ejemplos, pero no tocando, o sea, primero pedir permiso. Si la madre lo acepta, bueno, indicarle cómo debería amamantar. Ok. Y hay un tema también que me gustaría desmitificar en el caso de que fuera un mito, y es con el hecho de esa culpa que desarrollan algunas mamis por no amamantar. Hemos visto casos en donde hay madres que le entregan a otras mamás de otros bebés que sí de pronto tienen fluido, pues muy alto el fluido de leche. Y este tema de la culpa que se viene generando ahí, ¿no? ¿Cuán cierto es que realmente el bebé puede entender ese rechazo si es otra la mami que lo está haciendo? ¿Y de qué manera podemos orientar a estas madres con ocasión a la culpa sobrevenida que viene por una situación de esta? El bebé, bueno, puede que lo sienta como un rechazo, pero no necesariamente, siempre y cuando mamá siempre esté allí. Okay. O sea, lo que entendí es que sea otra madre que lo amamante, pero si los cuidados lo hace la madre biológica, no se va a sentir el rechazo como tal. La culpa siempre va a estar, porque el deseo de una madre es amamantar a su hijo. Que sí es importante validar la situación, el proceso. El hecho de que no amamantes al bebé no significa que no lo quieras, son circunstancias. E igual el bebé va a sentir el amor mediante los cuidados, la interacción que vayas a tener con él. Ok, importante que tengamos en cuenta justamente toda una serie de cambios que vienen allí desde el punto de vista fisiológico y el desencadenante de una expectativa que se tenía o no también con el parto, del cual vamos a hablar en la siguiente parte, porque hay un universo de cosas nuevas que se van a empezar a gestar desde ese momento del alumbramiento. Entonces ya los 9 meses y todo lo que se vivió, traumático o no, ya terminó y empieza una nueva fase que es eterna, ¿no? Y esto justamente lleva a sesgos, criterios, cosas preconcebidas que a veces como sociedad imponemos a las mamis. Así que quédate porque en la próxima parte vamos a hablar de aquellos mitos, aquellas creencias irracionales que como sociedad le hemos dado a las madres
para hacer las cosas o dejar de hacer y que de pronto pueden afectar su salud mental. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy, en este mes de la madre, acerca de este tema tan interesante como lo es la salud mental perinatal. Esa madre, ese tratamiento que se le dio durante el tiempo de gestación y durante el tiempo en el que tuvo a su bebé. Pero pasemos ahora a hablar con nuestra invitada y especialista en la materia, la psicóloga Astrid Vargas, acerca de qué ocurre después que el bebé llega. Hemos descrito algunas de los aspectos que establece el legislador acerca de cómo podrían ser estos tipos penales, qué conductas podrían convertirse en un tipo penal del previsto en el 51, pero no hemos hablado de el efecto que genera en una mujer esto, y el efecto desde el punto de vista psicológico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La violencia obstétrica puede ser que el parto sea traumático. De hecho, yo conocí un caso en donde la madre me decía, yo no quiero tener más hijos. Okay. Y era por la experiencia del parto, donde hubo violencia obstétrica, ¿verdad? Porque le hicieron una intervención que no solicitó, no le informaron lo que le iban a hacer, estuvo 5 horas separada del bebé y en la sala de recuperación ella ni siquiera estaba arropada, hacía mucho frío. Entonces, una vez le entregan al bebé, ella pasó su posparto con ansiedad, tuvo ansiedad posparto pensando qué le había pasado a mi bebé, qué le hicieron. Entonces, mira cómo la violencia obstétrica puede afectar la psique de las madres. Depresión posparto, ansiedad, también el TOC perinatal. ¿Qué es? El TOC perinatal se caracteriza por pensamientos intrusivos en la madre sobre hacerle daño al bebé. Ella se ve, hay una imagen donde ella se observa haciéndole daño al bebé, ahogándolo. ¿Y esto es producto justamente de algún tipo de trastorno como patología base previa o situaciones sobrevenidas mal llevadas? ¿Qué ocurrió allí? Se tiene la creencia que para que exista el TOC perinatal ya debe tener el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, pero muchas veces se desarrolla por un evento traumático. Entonces hay una alteración en la psique, también hay un componente hormonal y ocurre el desequilibrio. Es como un caldo de cultivo esto. Entonces, claro, al final, como está dentro de los trastornos de ansiedad, es una forma de, la madre tiene el sistema nervioso activo, estos pensamientos de hacerle daño al bebé, en realidad es como un mecanismo de defensa que le dice, mira, esto le puede pasar al bebé, tienes que protegerlo. Es algo un poco distorsionado, pero funciona así. ¿Cuál es la clave? Porque muchas madres sienten miedo de hacerle daño al bebé, pero realmente esto no va a pasar, porque estos pensamientos son egodistónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que le generan mucho malestar a la madre, va en contra de los valores. De hecho, me imagino que sentirá culpa solo de pensarlo. Culpa y angustia, porque también hay madres que sienten hasta el impulso, como si lo fuesen a hacer, pero no lo hacen. Entonces, un indicador de que realmente no le va a hacer daño al bebé es que le genere malestar. Esto se trabaja con la terapia cognitivo-conductual. En algunos casos también requiere medicación. Pero ¿por qué ocurre el TOC? Muchas veces por experiencias traumáticas, donde el sistema nervioso se altera, hay una desregulación también a nivel hormonal y entonces empiezan a surgir este tipo de pensamientos. Y todo lo que tiene que ver con ese tratamiento que se le dio a la madre durante todo el proceso de gestación y durante el parto como tal, cuando se desencadena esta depresión posparto, viene a ser todo lo que se acumuló desde el punto de vista hormonal todos estos meses y también quizás lo que pasó aquí, o ya hay algo base que venía antes incluso de la concepción. Puede ser una historia antes del embarazo, cómo vivió el embarazo y se manifiestan en el posparto. Pero también si el evento del parto fue traumático, esto puede hacer que la madre desarrolle una depresión posparto. ¿Y cómo puede saber una madre que nos esté escuchando o el familiar de una madre que esté allí en sintonía que tiene algún tipo de depresión o algún tipo de todas estas
condiciones que nos has descrito, ¿no? ¿Qué indicadores hay como para decir, mira, quizás entro dentro del TOC o quizás me estoy empezando a desarrollar una depresión postparto? ¿Qué indicadores podemos ¿Cómo darle? podemos saber si hay depresión postparto? Si tiene un estado de ánimo irritable, si se nota como desconexión con el bebé, llanto, falta de apetito, problemas para dormir o la necesidad de dormir. Lo que pasa es que la depresión postparto es difícil de diagnosticar porque los síntomas son similares a lo que se vive normalmente en el postparto. Pero para mí clave es ver como la falta de conexión con el bebé, el vínculo y también la falta de motivación para asearse, el cuidado. ¿Cómo podemos detectar una ansiedad postparto? Viéndolo en la necesidad de la madre de llevar al bebé a las citas médicas, o incluso ella misma, dificultad para dormir, irritabilidad, problemas para concentrarse, pensamientos automáticos que le generan estrés y estar como en un estado de estrés la mayor parte del tiempo. Y estos síntomas deben durar mínimo 2 semanas. Esa era mi pregunta. Entonces, ¿en qué punto nos preocupamos? O sea, ¿cuán frecuentes deben ser? ¿En qué momento podemos decir ya esto requiere atención profesional o quizás sea pasajero? No, ya si la madre presenta estos síntomas 2 semanas, ya con 1 semana hay que prestarle atención. Porque igual son síntomas que generan malestar y la madre tiene derecho a sentirse bien. Y lo que refieres en cuanto al vínculo al niño, a la niña, ¿se han visto casos de madres que de repente no lucen tan cariñosas como lo esperado, ¿no? Sí. Esto podría ser uno de los indicadores, pero también se me ocurre si hay un rasgo de personalidad que esta persona, esta mami, no era de cariñosa. este ser casi kinestésico cariñoso, ¿cómo como sociedad también de pronto tenemos un modelo de la madre ideal? Desde esa perspectiva, ¿qué podemos decir de pronto a nuestra audiencia en relación a eso? Porque y bueno, vamos a celebrar el Día de la Madre y tenemos canciones que describen a la madre y tenemos una forma ya creada, pero no todas las madres son iguales, no todas las madres sienten iguales. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que es tu orientación siempre con tus pacientes es el tema de liberarse de ese estereotipo, ¿no? Claro, no todas las madres tienen que ser amorosas porque también hay una historia vincular. No sabemos si nosotras tenemos un apego evitativo en el que no demostramos mucho el amor por temas de inseguridades. Entonces, pero si vemos una madre, aquí lo importante es que lo cuide y dentro de sus formas de transmitir su lenguaje del amor, haga sentir a su hijo seguro. Y desde el punto de vista de lo que sería, si se quiere, otro de los protagonistas que no hemos hablado, que es el bebé. ¿Cómo podemos saber en estos primeros años tan complejos en donde el bebé todavía ni siquiera es capaz de expresarse, de cuidarse, cómo podemos saber que el bebé está padeciendo algunas afectaciones, que quizás siente este vínculo roto, que quizás hay un riesgo sobre este bebé? Cuando de por sí los bebés no duermen bien, pero si vemos que de verdad se le dificulta dormir las siestas, un bebé que está irritable, que así llore y lo cargue, es difícil calmarlo, ya esto es un indicador. Habría que descartar, me imagino, a nivel pediátrico o neuropediátrico, si hay alguna condición, alguna cosa, pero en el caso de que todo estuviese normal, fisiológicamente hablando, entonces habría que ir a este componente para ver cómo está este vínculo. Sí, de hecho los bebés que han vivido un parto traumático son difíciles de calmar por esto. De hecho, cuando nosotros nacemos hay algo que se llama impronta. Esto significa que las primeras experiencias de nuestra vida se quedan allí fijadas y determinan cómo vamos a funcionar. Y en la edad adulta no lo vamos a recordar, pero sí va a tener la forma en que nos comportamos, va a estar relacionado con esa primera experiencia. Entonces, si el bebé nace en un ambiente que le generó estrés, no se sintió seguro, él va a sentir que el ambiente donde está, su entorno, es un lugar donde no va a estar bien. Entonces lo vamos a notar con llanto, va a ser difícil calmarlo,
Incluso se puede notar en bebés que se les dificulta establecer la lactancia. Ok. Porque hay bebés que a veces son los bebés los que rechazan, justamente, porque la pobre madre, no es que no quiere, es que mira cómo me rechaza. No, porque si la madre está estresada, el bebé lo va a sentir. Exactamente. Entonces, qué importante tener justamente todos estos criterios claros, entender todo lo que implica, dónde te pueden encontrar, qué puedes decirnos acerca de este punto ya como reflexión final y bueno, este mensaje a las mamis que te están viendo el día de hoy. Mi mensaje para las madres que nos están viendo es que es muy importante que se trate con un médico que les genere confianza, que responda a las inquietudes que presenten y sobre todo que les acompañe el día del nacimiento del bebé. La información nos empodera. Así que en ese momento, si es posible, preguntar de qué se tratan los procedimientos para que ustedes puedan sentir que tienen mayor control de la situación. Cuando nazca el bebé, también solicitar el apego piel con piel. Sabemos que ya en las clínicas de la ciudad, incluso en los hospitales, ya están implementando estos métodos que son beneficiosos para el apego seguro. ¿Y dónde podemos encontrarte? Alguien, una mami que esté por allí diciendo quiero tener más conocimiento de esto. Tus redes, ¿dónde te ubicamos? Me pueden ubicar en @psic.astridvargas y también en el Centro de Orientación Conductual Jurídicamente. Aquí ofrezco atención psicológica individual y también tengo un grupo de mujeres en posparto que va desde los 0 hasta los 2 años de edad. Gracias, Astrid, de verdad que ha sido súper nutritivo. Y a ti, mami, que nos escuchas y que estás en casa, quiero que sepas que cualquier situación fuere que te llama la atención, lo primero es deslastrarte de la culpa, entender que todo esto es un proceso de aprendizaje y siempre habrán personas capacitadas con la intención de orientarte. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos adentrándonos en el mundo de la ley, en la cotidianidad y en ese vínculo que nos demuestra día a día que el derecho está a tu alcance.